Buenas noches, hermano. Dios los bendiga. Qué gran bendición es estar siempre en la casa de Dios. Amén. Hoy cayó un aguacero, regularmente el que cae entre 6 a 7 de la noche, ¿verdad? Para que los hermanos se queden en sus casas. Pero ustedes vino. Amén. Que el Señor, que ve cómo estamos, a Él sea siempre la honra y la gloria. Hace 8 días estuvimos hablando de una de las enseñanzas de nuestra iglesia, que es la segunda venida de Cristo. Amén. Voy a cambiar eso, está al revés. Y yo estaba buscando la ceja del púlpito, haciéndomelo para atrás. Parece que... Oh, ¿qué se cayó ahí? Ah, no, usted trajo ahí un... ¿Eso es allá? ¿Qué es? Son peticiones de oración. Yo digo que ahí, hermano, aquí, ven, aquí, siempre, porque fíjese que está renco. ¿Es arriba? No, es abajo. En lo que averiguamos se nos pasa el tiempo. Hermanos, uno de los artículos de nuestra confesión de fe precisamente es que creemos en la premilenial segunda venida de Cristo. Amén. Amén. ¿Qué es la premilenial segunda venida de Cristo? Hace 8 días estuvimos viéndola, que nosotros creemos que el Señor Jesús viene antes del milenio. Y viene antes del milenio porque Él viene a instaurar un gobierno milenial. Amén. A enseñarle a los políticos cómo se debe gobernar el mundo. Actualmente tenemos una serie de políticos que ustedes saben cómo están cómo están los países, hermanos, convulsionados, como dice un evangelista, profeta, desbalagados. El pastor Edgar dice desgraciados, de todo lo malo, lamentablemente. Y el Señor, cuando Él venga a imponer su gobierno, hermanos, lo hará con usted y conmigo, lo hará con la iglesia. La iglesia vendrá a gobernar el mundo. La Biblia dice que seremos reyes y sacerdotes juntamente con Él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hoy no salen los niños, Dara, hoy se quedan aquí, porque si no se salen a mojar. Apenas vinieron los papás, no vinieron los niños. Se quedaron. Bueno, y una de las enseñanzas también que están inmersas en la segunda venida de Cristo, hermanos, es la revelación del anticristo. La revelación del anticristo. Yo estuve mirando uno de los videos de un pastor que es ecuatoriano. Él no cree como nosotros, pero tuvo una revelación de parte de Dios. Él estuvo 16 días enfermo de COVID, no sé cómo es la cosa. Y estando enfermo, él no tomó nada, él hizo un ayuno en seco. Y casi se iba porque estuvo 6 horas como que estuvo muerto. Pero en esas 6 horas que él estuvo tirado ahí, frente al púlpito donde él predica, él tuvo una visión. Y en la visión que tiene es que viene una gran
Viene un gran animal horrible que tenía alas grandes. No podía entrar en el templo, pero al fin dice que entró. Entró primero un ala y después y se fue a poner ahí enfrente de él. Y él empezó a reprenderlo en esa visión y lo reprendía en el nombre de Jesús. Lo reprendía y lo reprendía. Al fin, ese animal se le fue poniendo pequeño y se huyó. Después tiene una revelación de parte del Señor Jesucristo y le dijo, yo le permití al anticristo, a ese hijo del diablo, hijo de Satanás, que fuera a molestarte, pero no te hizo nada. Y dice este hermano, gracias a Dios, Dios me preservó la vida. Y solo le dijo, solo le permití que fuera, porque él fue uno de los que no cerró el templo. Y estuvo haciendo cultos con uno o con dos hermanos que llegaban. Y por eso se infectaron todos. Murieron varios de la congregación y él estuvo a punto de morir. Usted sabe que en Ecuador dejaban los cadáveres en la calle. Fue una cosa terrible. Él es de Iquitos y tuvo una... el video tarda más de hora y media, hermanos, y señala grandes verdades que son bíblicas y que se van a desarrollar así. Pero yo quiero en esta oportunidad, yo no voy a tomar nada de lo que él dijo, sino vamos a ver desde el punto de vista bíblico esta enseñanza, cómo es la revelación del anticristo. Para ver esa revelación del anticristo tenemos que remontarnos a lo que es el pueblo de Israel. ¿Qué es el pueblo de Israel? El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Dios lo eligió, hermanos. Cuando elige al primer patriarca, que es Abraham. Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 12, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y lo saca de ahí. Abraham sale, lamentablemente se lleva a su sobrino. No tenía que llevarlo porque después, no el sobrino, sino los que iban con el sobrino, le hacen problemas a él por el agua, por los pozos, por la tierra. Y tienen un montón de problemas. Al final de cuentas, Abraham le dice a Lot, mira, si tú vas a la derecha, yo voy, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, si tú vas al norte, yo voy al sur. Escoge, tienes toda la tierra. Hermanos, antes no había un régimen de propiedad privada. Ellos estaban, hermanos, a la deriva, ¿verdad? Ellos eran los dueños de todo. Bueno, el dueño de la tierra ha sido Dios siempre. Nuestros ancestros mayas así estuvieron también. Ellos no tenían un régimen de propiedad privada, sino por eso iban de un lado a otro. Eran nómadas. Y así fue Abraham también. Abraham anduvo de nómada juntamente con Lot. Precisamente no eran sedentarios, no se ponían en un lugar y ahí trabajaban, ahí hacían esto, decían, no iban de un lado a otro, en donde las estaciones del año eran muy óptimas y muy buenas para ellos. Bueno, estamos hablando desde hace, ¿cuántos años, hermanos? Aproximadamente unos 4,000 años. Amén. Muy bien. Dios escoge entonces a Abraham y de ahí vienen los patriarcas. De ahí vienen después las 12 tribus. Amén. Hermanos, esa elección Dios la hizo. Porque Él es el absoluto. Él no eligió una sociedad como la nuestra aquí en este continente. No, y gracias a Dios que no la eligió, ¿verdad? Saber cómo fuéramos nosotros. Pero los israelitas, hermanos,
se volvieron criticones, se volvieron orgullosos, se volvieron de todo lo malo que pudieron ser. Dios quería que ellos fueran los misioneros del mundo, los que hablaran de la palabra de Dios a todos. Amén. Por ese pueblo, hermanos, no quiso nada. Y ahora sí vamos a comenzar citando la palabra de Dios. Yo no cité un versículo de inicio como regularmente lo hacemos, porque vamos a leer varios versículos de la palabra de Dios. Muy bien. Una de las profecías que aparecen señalando los castigos tan severos y serios contra Israel es Zacarías 14. Cuando usted esté en casa, me gustaría que lo leyera. Ahorita si lo leemos nos vamos a tardar un poquito más. Y también está en Mateo capítulo 27, verso 25. Eso sí lo leemos. No sé si Daniel tienes un micrófono o te lo pasan. Mateo 27, 25. Yo después voy a leer San Juan capítulo 1, verso 11 y 12. Vamos, Daniel. Mateo 27, 25 dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, esta es la maldición, diría yo, que se echaron los judíos por la sangre de Jesucristo. Pilato se lava las manos. Dice, yo no tengo nada que ver con la sangre de este justo. Pilato sabía que Jesús era inocente. Amén, hermanos. Los judíos orgullosos, sí, que la sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahorita se le sale toda la sangre y ahorita se termina y no hay más historia. Ay, Señor mío. Pero en la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató como 7 millones de judíos. Los campos de concentración nazis, hermanos, fueron terribles. Les decían, ahora se van a bañar en verano, ahora se van a bañar, así que ya las duchas están listas, ahí están. Y sí, ácido muriático les caía encima. Y de último, ya todos muertos, ya asfixiados. Y a veces los ponían en las cámaras de gases. Y echaban a esa gente a fosas por haber dicho eso, sí, que la sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No fue nada más, hermanos, que la sangre de Jesucristo virtiera en aquella oportunidad, porque para nosotros la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero usted y yo no participamos de esa maldad. Amén. Usted y yo estamos participando de una fe que Cristo Jesús nos da. Amén, iglesia. Muy bien. Y bueno, si usted lee Isaías 14, encontrará un montón de cosas tan terribles y tan duras que el pueblo soportó, aguantó. Y Dios les preservó, al final de cuentas les preservó la vida de algunos. Hay una película que se estuvo exhibiendo que se llamaba La hermana Corrie, hermana Cornelia. Ella fue una polaca
judía polaca que ayudó a muchos judíos a que no los mataran, a que no los asesinaran. Oh, qué terrible todo lo que vivieron. Muy bien, ahora Juan capítulo 11, capítulo 1, versos 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A dónde vino el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo no venía al pueblo gentil, el Señor Jesucristo venía a ellos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo, cuando la mujer samaritana le dice al Señor, cuando la mujer sirofenisa le dice al Señor Jesucristo que le sane a su hija? Y el Señor Jesucristo le dijo, no es bueno darle el pan a los, el pan de los hijos y echarla a los perrillos. El Señor Jesucristo, como judío, también dijo lo que, lo que no le convenía decir. Los perros le llamaban a los gentiles. Y esa mujer, ¿qué le dice al Señor, hermano? Le saca también, el enojo y la ira. No, aquella mujer estaba humillada. También los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los señores. Hace un tiempo un grupo de pastores yo creo que fueron a Corea, pero iban a Turquía porque iban a poner a un misionero ahí, lo que antes era Iconio, hoy tiene otro nombre. Y por cierto, ese pastor ya no se fue. ¿Y sabe qué sucedió, hermanos? Mientras estaban en el bus, estaba el guía judío, y les dice, señores, aquí pueden bajarse, pero no les compren nada a esos perros. Los perros son los árabes. Esos les van a dar a ustedes todas las cosas lo más barato que puedan. No les compren nada, son unos perros. Y bueno, cuando ya estaban los pastores ahí haciendo ya sus compras ahí, uno de los vendedores, ¿qué les dijo ese perro a ustedes antes de que se bajaran? Igual se tratan, hermanos. Igual se tratan los árabes, los ismaelitas, con los judíos. Se tratan de perros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros no somos israelitas por sangre. Nosotros no somos israelitas por herencia, no. Nosotros somos pueblo de Dios por fe, por gracia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por esa bendición somos israelitas. Y yo no quisiera tener ese nombre de israelita definitivamente. Yo sería un pueblo de Dios. Amén. Somos ese pueblo de Dios. Amén. ¿Se considera usted ser pueblo de Dios? Hace unos años nos invitaron para poner la bandera de Israel aquí a la entrada de Mazatenango. Hermanos, el Señor Jesucristo, cuando venga, se va a reconciliar con ellos. Pero en ese momento ellos no quieren a Cristo. No quieren. Y la iglesia no tiene por qué estar de acuerdo con eso. Igual nos invitaron como
como pastores porque hicieron una plaza en Retauleu y la erigieron a nombre de Israel. Yo le dije al presidente hermano, ¿y usted por qué está de acuerdo con eso? El pueblo de Israel no le ha pedido perdón al Señor Jesucristo. Esos judíos horribles todavía, yo no sé si el Señor Jesucristo viniera otra vez en ese mismo son así como vino la primera vez, esos judíos lo vuelven a matar. Porque la Biblia dice que el Señor vendrá con gran poder y gran gloria. Y cuando venga con ese gran poder y gran gloria, hermanos, entonces los que lo traspasaron se van a lamentar, dice la palabra de Dios. Van a pedirle perdón. Y eso es lo que falta ahora. Amén, iglesia. Pero todavía, hermanos, todavía el pueblo de Israel tiene que pagar las verdes y las maduras que hizo con el Señor Jesucristo. Ahora sí, vamos a leer Romanos capítulo 11. Yo no sé quién pueda leer Romanos capítulo 11. ¿Quién puede, por favor? Vamos a leernos todo. Okay. Vamos a ir haciendo pausas donde yo le diga que paramos. Okay. Amén. Romanos 11 dice de la siguiente manera: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual de antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. Que pues lo que buscaban Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiadles la espada para siempre. Muy bien, permítame ahí. Hermanos, ¿qué señala ahí? Que por supuesto, Dios siempre ama al pueblo de Israel. Sí. Ahora, los judíos son los que no le han pedido perdón al Señor todavía. Todavía no lo han hecho. Han seguido en la misma. Ahora, hay algunos, como dice la palabra de Dios ahí, en el tiempo de Elías, que 7,000 no habían doblado las rodillas ante Baal. Se habían permanecido erguidos, que significa que no le habían dado pleitesía ni honor a ningún otro Dios, solo al Dios Jehová de los ejércitos. Amén. Y así también en este tiempo seguramente hay judíos que ahora se les llama mesiánicos. Pero hermanos, ¿qué porcentaje es? Quizás sea un 1%. Hubieron algunos en Estados Unidos que dijeron: vamos a predicarles a los judíos, vamos a predicarles, y terminaron siendo judíos prosélitos ellos. Hermano, para evangelizar al pueblo judío se necesita mucha fe, hermano. Es que no se creen el pueblo de Dios.
Y para ellos fueron los electos y punto. Y aunque estén siendo asediados y todavía van a ser apretujados por el anticristo. Todavía serán atribulados, de la cual ninguna forma ha habido, ni las habrá después. Muy bien. Sigamos con la lectura. En el verso 11, Sí. digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Muy bien. Esta parte de la palabra es una representación simbólica. Pero también lo que nos está diciendo a nosotros, que como pueblo, que como iglesia, no caigamos nunca en la arrogancia. No caigamos nunca en eso que cayó el pueblo de Israel, sino lejos de eso debe de haber humildad. Amén. Siempre digámosle al Señor gracias por la salvación que nos diste. Cuando yo veo en la Semana Santa, veo cargar a esas imágenes, a mí me da lástima, hermanos. Yo me conmuevo y le digo al Señor, Señor, ¿por qué no abre los ojos de estas personas? No debemos de ser nosotros orgullosos, sino debemos de compadecernos. Gracias a Dios que Dios abrió nuestros ojos. Amén, iglesia. Si todavía nos gusta el carnaval, ir a esas fiestas asquerosas, significa que el Señor, hermanos, todavía tiene que hacer algo en nuestras vidas. Amén. Porque debemos estar libres de todo eso. Libres. Amén. En una completa libertad en Cristo Jesús. Y ahí habla de que las ramas naturales fueron desgajadas. Y Dios tomó del olivo silvestre que éramos nosotros y nos plantó.
al cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Yo soy parte de Cristo Jesús. Y por eso debo estar agradecido con Él. Amén. No orgulloso, no vanidoso, no, lejos de eso. Debemos de estar agradecidos con el Señor Jesús por su muerte en la cruz, por su amor hacia nosotros, que nos escogió entre tantos, gloria al nombre del Señor, y nos dio la vida eterna. Sigamos con la lectura. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Aleluya. Qué linda esta palabra, ¿verdad? Y ahí viene el 11:25. Ha acontecido a Israel endurecimiento de corazón en parte. Imagínense ustedes, pero ¿quién es el que endurece? O sea, ¿quién creen ustedes que le endureció ese corazón? Fue el mismo Dios. Ya que no querían, bueno, pues, de Faraón, hermanos, Faraón, dice la palabra de Dios, que Dios endureció el corazón de Faraón para no dejar ir al pueblo. Y le hizo Dios entender su poder. Amén. Y eso es para nosotros también. Miremos a Israel como un ejemplo a no seguir, sino lejos de eso, no ser arrogantes, ser siempre humildes. Amén. Porque cuando se termine esta plenitud de los gentiles, cuando los gentiles dejen de estar en la gracia del Señor Jesucristo y sea levantada la iglesia, entonces Dios empieza a tratar con Israel de nuevo. Y a tratar en forma dura, porque lo que primero va a venir es el anticristo. Los 4 jinetes del Apocalipsis van a aparecer. El primero que aparece es el caballo blanco. El caballo blanco significa la paz. Este sistema, porque va a ser un sistema. Y hoy día así es, hermano. No es un solo hombre el que gobierna el mundo. Amén. Son varios sistemas. Existen muchos grupos de gobiernos que son los que están, tratando de gobernar al mundo. La OMS no está dirigida solamente por un hombre, son varios. Y la OMS tiene gente de todos los gobiernos.
El último gobierno que vendrá, hermanos, antes de que Cristo Jesús lo derrote, tiene que ser un gobierno globalista. Tiene que ser un gobierno globalista. Ajá. Usted se dará cuenta que Daniel, capítulo 7, 8 y 9, están esas bestias y está también el sueño de Nabucodonosor. Primero la cabeza. La cabeza era de oro, que significó al imperio babilónico. Después el vientre, que es el segundo gobierno que hay. También era un gobierno de plata. El tercer gobierno, que es el vientre, el vientre y el cinto, que era otro imperio, bueno, era el imperio griego, el segundo era el imperio, el tercer imperio fue el imperio de los medos y de los persas, que también, hermanos, era un gobierno malo. Y oigan, hermanos, una de las bestias que aparece en Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 17, una cabeza estaba herida de muerte y esa herida fue sanada. ¿Sabe usted, hermano, que actualmente ese país de Irán está siendo restablecido? Ha hecho pactos ya con Estados Unidos. No vamos a hacer, no vamos a enriquecer el uranio para hacer bombas nucleares. Pero actualmente dicen la mayoría de personas de periodistas dicen que Irán ya tiene por lo menos unas sus 10 bombas nucleares. Gloria sea el nombre del Señor, ¿verdad? Lo bueno es que la iglesia no estará aquí, hermanos. La iglesia estará con Cristo Jesús. Y eso ya lo vimos. Lo que yo estoy hablando es de la revelación del anticristo. Amén. Ahora vamos a Mateo 24. Leámoslo. Ahí son 51 versículos. Lo vamos a leer rapidito. Mateo 24, desde el versículo 1. Sí. Ok. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes.
El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de los que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dejemos ahí un momento. El Señor Jesucristo responde 3 preguntas. Los apóstoles le dicen: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y el Señor Jesucristo lamentablemente no las pone en orden, hermanos, sino las responde las responde todas juntas. No va en un orden. Y ahí hay unas cosas específicamente que son para el pueblo de Israel y otras para la iglesia. Unas de hecho ya se cumplieron, que es en la Segunda Guerra Mundial, hermanos, cuando dicen que los van a odiar por causa de él, por causa de ser judíos. Hermano, eso sucede con el pueblo judío. Ahora, la iglesia también sufrió persecución por el Imperio Romano y fueron aborrecidos. Usted sabe que Nerón mandó a prenderle fuego a la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos, para que después, hermanos, asesinaran a tantos cristianos evangélicos. Qué terrible, ¿verdad? Qué duro. A la iglesia en ese segundo siglo y principio del tercer siglo, fue, hermanos, muy perseguida, duramente perseguida. Nosotros ya no, gracias a Dios. Tenemos libertad de reunirnos, amén. Podemos ir a predicar al parque. Si mucho, el alcalde mandará un PMT a que le bajemos el sonido a las bocinas. La otra vez estábamos orando, estábamos orando ya de noche, ¿verdad? Eran las 11 de la noche y llegó un dueño de uno de los hoteles ahí. Miren, yo tengo personas que están descansando, y ustedes como no tienen que hacer, ustedes como no trabajan, como no esto, como no lo otro, y cállense, y va a gritar. Yo le dije: póngale más fuerte el volumen y se largo. Fue a la policía. Y la policía después llegó nada más y nos rodeó y se fueron. No nos dijeron absolutamente nada. Hermanos, gracias a Dios estamos en el siglo XXI. Amén. Entonces para nosotros no es esa palabra de que serán perseguidos por causa de mi nombre. Amén. O nos hacen bullying, entonces sí, tal vez nos hacen bullying, nos dicen hermano. ¿Qué más nos dicen? Aleluya. Pero de ahí no pasa. Y eso no nos hace absolutamente nada. Amén. Cuando yo oigo decir a alguien: hermano, venga para acá, usted aceptó al Señor Jesucristo con todo su corazón, se bautizó en agua. Y entonces, quien sea, hermano, se pone a temblar. Se le terminan los recursos, no dice nada. Entonces, ¿sabe qué? Usted es hermano del diablo, el coludo. Y ese el Señor un día lo va a tirar al agua en fuego. Y juntamente con ese va a ir usted. Si usted se enoja con eso, pero que no lo vea enojado, sino dígaselo en el nombre del Señor. Por supuesto, el interés de la iglesia no es que la gente se vaya al infierno. El interés de la iglesia es que la gente sea salva. Amén, hermanos.
Gloria al nombre del Señor. ¿Seguimos? Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijera, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Dejemos un momento ahí. Este versículo anterior, que así como la centella, ¿verdad? Que se mira y con qué rapidez, hermanos, se desplaza. Es el ejemplo que está dando el Señor Jesucristo de su segunda venida. Uh-huh. No es de que va a aparecer alguien ahí, yo soy el Cristo y yo hago esto. No, esos son falsos. Y esos han habido un montón, hermanos. Y hay falsos profetas también, lamentablemente. Nosotros hemos visto cómo algunos han dicho que son el que va a levantar a su iglesia, que es el que va a hacer esto, que va a hacer... Pero al final de cuentas no hacen nada. No, la venida de Cristo va a ser como el ladrón en la noche. ¿Le dice a usted el ladrón a qué hora va a llegar? No, si no lo espera usted con la tranca de la puerta. Uh-huh. O con una pistola también, ¿verdad? Ajá, aunque usted solo dispare al aire, pero ese ladrón se largará, ya no le hará nada. ¿Están conmigo? Claro, la venida del Señor Jesucristo es así, muy rápida, muy de repente. Después el Señor Jesucristo pone varios ejemplos que hay ahí. Ajá. Cómo será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Leámoslo. Hagamos una lectura, por favor, de esas. Versículo Seguimos ahí. 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Esperamos eso nosotros, hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, la revelación del anticristo es una de los acontecimientos más terribles que vendrán sobre la tierra. Y precisamente la venida del Señor Jesucristo es para neutralizar ese poder satánico que ha hecho tantas cosas malas contra el pueblo de Israel y contra los países que sean pro Israel también, lamentablemente. Yo dejemos ahí la lectura. Quiero leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, esto de la apostasía
es la misma iglesia que se volverá en contra de Cristo. Hay algunos que dicen, empiezan a decir ya que Cristo ya vino. Otra vez Ross Kidler es un teólogo liberal. Inició su carrera en iglesia presbiteriana, pero ya no cree igual como los presbiterianos. Él dice, Cristo Jesús no está con nosotros, con su iglesia actualmente. Sí. ¿Y para qué va a venir entonces? ¿No crees que Él está con nosotros? Y claro, nosotros le leemos también San Juan 14. Y si yo me fuere, os vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros estáis también conmigo. Ajá. Eso quiere decir que Él viene por su iglesia. Él viene a levantarla. Y tiene que aparecer, amén, Él, el Señor Jesús, para levantar a su iglesia, antes, que estas cosas se den. Tan duras y tan terribles, que cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, está por venir esto. Está por dejarse venir. Y gracias a Dios que usted y yo somos iglesia del Señor. Amén. Si usted no se fue con Cristo Jesús y va a venir a este templo y aquí va a haber algún predicador que esté predicando cualquier otra cosa, yo le digo que mejor no venga. Quédese en su casa. Amén. Pero eso es si Cristo ya vino. Porque hermanos, el anticristo va a hacer milagros. El anticristo va a hacer cosas que van a hacer estremecer a la gente. Si actualmente creen en ídolos, en imágenes que no hacen milagros, hermanos, que se los tienen que echar encima, cargarlos. Hermanos, cuando miren una imagen que habla, cuando miren una imagen que dice cosas grandes, así dice la Biblia. Ay, Dios, no se le van a jincar, dijera la abuelita. Van a decir, aquí está nuestro verdadero Dios. Muy bien. En el aparecimiento del anticristo está en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 8 y 9. Y yo lo leo, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios mentirosos. Sí, va a tener señales y todo eso es mentira. Todo eso es sinvergüenzada. Hermanos, el anticristo está por aparecer y la iglesia está lista. Amén. El Señor la está listando para ser llevada con Él en las nubes. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La iglesia no tiene que pasar el sufrimiento del pueblo de Israel. No. Amén. Hubieron sufrimientos que la iglesia ya pasó. Por los escritos de San Pablo, entendemos que Pablo creía que el Señor Jesucristo ya muy pronto vendría. Amén. Pero cada vez, hermanos, el mundo se está volviendo, nos está marcando las señales de la venida del Señor Jesucristo.
G. Ávila predicaba que él iba a ser arrebatado. Amén. Pero él ya murió y todavía la iglesia sigue en la tierra. Eso no significa que no va a haber arrebatamiento, va a haber. Amén, iglesia. Lo único que ha pasado es con estos que ya no están con nosotros, es que se han ido con el Señor. Amén. Y el Señor, cuando levante a su iglesia, amén, levantará a esos que se nos adelantaron también. Se romperán esas tumbas, esos mausoleos. Amén. Y serán levantados. Los muertos, dice la palabra de Dios, que oirán la voz de la trompeta del Señor. ¿Qué significa eso? Que los que están en los sepulcros oirán el sonido de la trompeta. Esa voz de Dios, amén, que muy pronto vendrá. Como quisiera ya yo que el Señor viniera. ¿No desea usted eso? Amén. El que no ha querido oír el Evangelio es porque no ha querido, hermanos. ¿Cuánta predicación hay, hermanos? En las redes sociales. Amén. ¿Cuánta predicación en la televisión, en la radio? En donde quiera. No, ¿qué? No han querido oír el mensaje redentor de Cristo Jesús. Sus oídos se les han tapado. Sus ojos se les han cegado, lamentablemente. Pero gracias a Dios por usted, amén, que el Señor abrió sus ojos, que el Señor abrió sus oídos y que hoy día usted está aquí, amén. Si sus hijos no están aquí, no es porque usted no les haya hablado, usted les ha hablado del amor de Cristo, les ha hablado del perdón de Cristo Jesús. Amén, iglesia. Amén. Yo cuando puedo le hablo a mis hermanos que no están bien con el Señor. Tengo un hermano que es el tesorero de la hermandad del Señor caído, fíjense. Y él se pone unas matracas, hermano, pero buenas. ¿Qué hará con el dinero de esos señores? Por si se lo estará chupando también. A mí me da pena, pero le digo al mismo tiempo, mira, tu lugar no es ahí, tu lugar es con el Señor Jesucristo. Ajá, tú oíste de ese perdón de Dios, tú has oído, mi papá, mi mamá te enseñaron la fe. Ahí donde estás, es que los abuelos, hermanos, eran unos católicos y espiritistas, brujos y toda la ralea del diablo, hermanos, lamentablemente, y él optó por irse con ellos, lamentablemente. Pero yo sé que un día el Señor le abrirá los ojos. Ha venido aquí a oír la palabra de Dios en algunas oportunidades. Ajá, pero es el tesorero ahora. Que Dios lo guarde. No es interés hablar mal de nadie, definitivamente, el púlpito. Es interés de que se abran los ojos. Amén, iglesia. Yo voy a pedir que se pongan de pie y vamos a terminar aquí. Y ya nos pasamos, creo yo. No, es temprano. Gracias a Dios. Oramos entonces. Siempre Daniel va a hablar de la resurrección como nosotros creemos en la resurrección. Está en 1 Corintios 15. Aleluya, que es un regalo bienaventurado del Señor. Oramos entonces
yo quiero orar con ustedes y decirle al Señor que estamos listos para que Él nos lleve. Amén. Y que nuestra familia también se convierta. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es buena, Señor, para nosotros. Yo la siento, Señor, tan buena y tan especial, que te doy gracias por ella. Aleluya. Te agradezco, Dios de la gloria, por esta palabra. Sí, Señor. Señor, gracias por permitirnos hablar de tu palabra. Dios de la gloria, si ya este hombre de pecado ya tiene 10 años, ya tiene 11 años, ya tiene 20 años, Señor, yo no lo sé. Aleluya. Y no me atrevo a decirlo, Señor. Pero sí me atrevo a decir que tú vendrás antes que este hombre, que será un sistema también, gobierne todo el mundo. Aleluya. Dios de la gloria. Así que como hay varios sistemas gobernando el mundo, habrá en ese tiempo un sistema que gobernará el mundo. Aleluya. Y hoy día, Señor, ya hay ensayos de ese gobierno mundial. Dios de la gloria, tú nos vas a seguir bendiciendo con tu palabra. Tú nos vas a seguir dando de tu palabra. Aleluya. Y sinceramente te agradezco, Señor, por ella. Gracias, amado Dios. Gracias, bendito Salvador. Aleluya. Te alabo y te bendigo con todo mi corazón. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Gracias. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Sí, Señor. Aleluya. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.